Hola, cordial saludo a todos. En este video quiero explicar un poco lo que va a ser la actividad número 3, que tiene que ver con longitud y con áreas de diversas figuras. En este video vamos a hablar un poco de lo que va a ser cada punto de la actividad número 3. Comentarles que es una actividad muy interesante, muy aplicable a muchas situaciones de la vida cotidiana. Entonces espero que lo disfruten, ojalá puedan comprender la mayor cantidad de detalles de esa unidad, que les van a facilitar muchos temas que son o que vienen a continuación en el resto del bachillerato, y es muy posible que lo sigan usando durante el resto de su vida. Entonces acompáñenme. Como siempre, ingresan desde su usuario y contraseña a través de la plataforma del colegio y van a la opción menú, y en menú se dirigen a pizarrón de tareas. En el pizarrón de tareas van a encontrar actualmente el mes de mayo de 2020, y para el caso de la actividad número 3 la van a encontrar en el día 30 de mayo. Es decir, el día 30 de mayo, como lo están apreciando acá, ya se encuentra habilitada la que dice geometría virtual. Le dan clic acá y les va a abrir eso, dice segundo periodo, actividad 3, longitud y área. Los detalles de siempre, que es la actividad 3. Quiero hacer una aclaración. En esa actividad, como hemos metido dos temáticas que son longitud y área, hemos dado 2 días más de lo que típicamente siempre dábamos, porque siempre íbamos del lunes de esta semana hasta el jueves de la siguiente. Como se pueden dar cuenta, el tiempo ha sido extendido hasta el sábado 30 de mayo, es decir, desde mañana, cuando visualicen ese video, hasta la fecha final van a tener aproximadamente 2 semanas de clase para poder desarrollar este taller. Tienen varias oportunidades para cargarlo. Recuerden que la plataforma, lo que los docentes miramos es el último archivo que usted carga. Descargan el archivo como siempre, lo modifican. Recuerden que cada punto debe ser justificado, y por último debe ser adjuntado. Es importante a esa altura, ya en la actividad número 3, que absolutamente todos los estudiantes carguen las actividades desde la opción de adjuntar. Aquí mismo, así como les estoy mostrando, siempre donde usted abre la actividad, allí mismo es donde la debe cargar, ¿sí? Nuevamente les recuerdo que no envíen actividades por el correo de la plataforma, no correo de la plataforma, solamente a través de la opción adjuntar, que como siempre la van a encontrar al finalizar aquí, la opción de adjuntar. Ahí, desde allí es donde deben agregar el archivo finalizado, ¿vale? Van a, bueno, invitarlos a que compartan en grupo, pero que eviten copia. Y bueno, que si tienen algún inconveniente, aquí está mi número telefónico, que es mi mismo número de WhatsApp. Me escriben y yo trataré de darle contestación lo más rápido que pueda a su pregunta o a su solicitud. Esta unidad tiene muchísimos videos de apoyo. Quiero recordarles también que son temáticas que se han visto o se han debido haber tocado, así sea de pronto superficialmente, en la primaria. Si han tenido una buena fundamentación en estos temas, van a engancharse rápidamente en la temática. Si no han tenido una buena fundamentación en estos temas, le va a tocar, digámoslo así, comprender, y van a sentir que les toca como aprender bastantes cosas. Vuelvo e insisto, realmente se sobreentiende que esta temática ya ha sido abordada en parte, y aquí se está continuando con eso, y obviamente se profundiza un poco. Entonces, estimando longitudes, que es visualmente, sin una regla, ¿qué tanto miedo? Van a encontrar cosas como las unidades de medida, metro, kilómetro, hectómetro, bueno, las diferentes unidades que utilizamos para medir longitudes. La longitud y su unidad de medida, en el caso de nosotros los colombianos, medimos con el metro. Bueno, y aquí pues este video son videos muy corticos, 3, 5 minutos, en promedio 3 minutos lo que se demora cada uno de estos videos, animados, muy bonitos, muy sencillos, muy prácticos y muy comprensibles. ¿Qué es el perímetro? Que ya lo deberían saber todo. Es el borde de una figura, la sumatoria. Bueno, aquí hay un repaso de qué es el perímetro, cómo se calcula. Equivalencias entre yardas, pies y pulgadas. Son unidades que son más extranjeras, digámoslo así, a Colombia, pero que como importamos muchísimas cosas, tuberías y diferentes elementos, se hace necesario que comprendamos eso de yardas, pies y pulgadas cuando vamos a comprar un tornillo, cuando compramos una tubería, o cómo se mide en otros países, ¿sí? Conversiones para, bueno, aquí para principiantes es cómo convierto de metros, que es nuestro sistema centímetros, a yardas, a pulgadas, a pies,
a milla, bueno, cómo se hacen diferentes conversiones entre los diferentes sistemas de longitud. Empieza el tema de área, qué es un área, qué es el área de todas, bueno, ahí dice todas las figuras, de algunas figuras geométricas, digamos que las más representativas, áreas y perímetros, es decir, la relación que hay entre áreas, que es la superficie que se ocupa, y el perímetro, que es el borde o las fronteras de esa figura, la sumatoria de esa frontera. ¿Qué relación hay entre las dos? Áreas de algunas figuras planas esenciales o elementales, el triángulo, que es una cosa insignia en geometría, de rectángulo, bueno, paralelogramos, trapecio y de diferentes figuras. Y por último, las unidades agrarias, que son la hectárea, bueno, centiaria y otras unidades que se utilizan en Colombia. La usamos muy frecuentemente a nivel de campo, vamos a comprar tantas hectáreas, y por eso la he traído a colación, porque es algo que se usa muy frecuentemente en nuestro país. Finalmente van a encontrar esos videos, no es que es una obligación mirarlos, son temas de apoyo para que ustedes puedan, digámoslo así, guiarse, orientarse ante de pronto alguna situación que se les presente en X punto, en determinada actividad del taller, que de pronto les genere confusión. Aquí hay una opción para apoyarse. Van a encontrar 3 archivos. Que es el primero, este es el taller, es la única actividad que deben enviar, que es modificable, está en .doc. Van a encontrar también 2 sesiones de un libro, una que habla específicamente de la longitud. Cuando le den clic, les va a cargar esto, un documento de 7 páginas donde hay información conceptual. Es lo mismo que están los videos, pero bueno, a manera de libro. Van a encontrar también otra unidad que es el tema de área, que tiene 9 páginas, lo mismo, información de un libro guía que utilizo de matemática. Eso es todo como tal. Miren que desde este momento, este video está grabado el día domingo 17 de mayo, tienen 13 días y bueno, acá siempre les va a decir cuánto es el tiempo restante. Les sugiero esta actividad la vayan haciendo paso a paso y semana a semana. Si usted deja esa actividad para la última semana y no tiene muy buena fundamentación o muy buenas bases, va a decir que esta actividad estaba demasiado extensa, que no estaba muy larga, que era demasiado difícil. Realmente, si tiene una fundamentación, lo pueden hacer fácil, pero si mirando este taller saben que hay mucha dificultad, les toca ir trabajándolo con tiempo para que puedan ir poniéndose a la par con los compañeros que sí tienen las temáticas, que sí las manejan. Entonces bueno, los invito a que miremos un poco lo que es el taller punto por punto, y vamos a encontrar específicamente las siguientes cosas. Entonces vamos acá, aquí le vamos a habilitar. Ya saben que siempre deben editar. Recordarles que estamos trabajando el DBA número 5, que es propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades. Ángulos, que ya lo trabajamos en la actividad número 2, y en esta actividad número 3 vamos a trabajar específicamente el tema de longitud y de área, ¿sí? Entonces, listo. Las observaciones de siempre, que cada punto debe ser justificado, que todas las imágenes deben ser agregadas dentro del documento. Si van a utilizar imágenes para justificar, en muchos casos no es necesario. Entonces, primer punto, convierte a metros todas las dimensiones de una portería de fútbol. Primera cosa, pónganle lógica a esto. Esto es una portería real de fútbol, por las medidas, para que te cuadren. Te están pidiendo que cada una de esas unidades las conviertas a metros. La barra superior está en centímetros. El travesaño, que le dice uno de los palos te dice aquí que mide 20 decímetros. Esta parte del arco mide 500 milímetros, y esta parte de la portería que va pegada al piso tiene 0,1 decámetros. Decámetro, esto es milímetro, esto es centímetro y esto es decímetro. Tu función es convertir cada una de esas unidades a metros. Varias maneras de hacerlo. Pueden apoyarse en los videos que están de guía. Pueden también apoyarse, si lo desean, en este libro, ¿sí?, que está acá, donde van a encontrar, por ejemplo, los múltiplos y submúltiplos del metro, que te van a permitir convertir de kilómetros, equivale a 1000 metros, que un hectómetro a 100 metros, que un decámetro a 10 metros, un decímetro es la décima parte de un metro, un centímetro es la cienava parte de un metro, y el milímetro, que es la milésima parte de un metro, o dividirlo entre 1000. Con eso, o algunos de pronto pueden tratar de desarrollar esta actividad, a veces corriendo comas. Es mucho más práctico a veces, sabiendo que si yo paso de una unidad más grande a una más pequeña, las comas las corro hacia la derecha,
pero si paso de una unidad más pequeña a una más grande, la coma la corro hacia la izquierda. O lo que es lo mismo, si paso de una unidad más grande a una más pequeña, debo multiplicar. Pero si paso de una unidad más pequeña a una más grande, debo dividir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 300 centímetros, si yo los quiero correr a metros, del centímetro al metro, si yo me guío por esto, de los centímetros a los metros, aquí está el metro en la unidad de la mitad, no se ve, porque es aquí está expresado en múltiplos, pero digamos que el metro está aquí, hacia acá son los múltiplos y hacia acá son los submúltiplos. Si yo estoy en centímetro y me quiero convertir a metro, me muevo hacia la, digámoslo así, izquierda de una unidad que es más pequeña, una unidad que es más grande, y por lo tanto me toca dividir la cantidad de lugares que me muevo. En este caso son 2, entonces si yo fuera a convertir, por ir resumiendo un poco, 300 centímetros a metro, tengo varias alternativas, utilicen las que más les guste. Una manera sencilla es, como de paso de una unidad que es más pequeña a una más grande, debo dividir, o que es lo mismo, correr la coma hacia la izquierda. La coma inicialmente está después del último cero del 300, y como del centímetro al metro hay dos digamos posiciones, primero debo pasar a decímetro y luego hacia metro, corro la coma a 2 lugares. Es decir, en resumen, el travesaño tiene 3 metros, que es la medida real que tiene aproximadamente una portería de fútbol. Para convertir de decímetros a metros hago el mismo razonamiento, voy a pasar de una unidad que es más pequeña a una unidad que es más grande, divido por la cantidad de lugares que me muevo. Para moverme de decímetros a metros necesito moverme un lugar, por lo tanto divido por 10, o corro la coma un lugar hacia la izquierda, dándome como altura 2 metros, y así hacen con cada uno. Le digo, en la parte que dice acá justifica, pueden justificarlo como quieran. Acá estamos hablando de correr las comas, de dividir, de multiplicar, como quieran. Lo importante es que al final usted debe dar todas las dimensiones de la portería en metros. Todo debe estar en metros, no puede quedar nada en una unidad diferente al metro. En el segundo punto dice: observa las siguientes edificaciones reales. La Torre Oriental de China, que tiene 4,68 HMS hectómetros. La Gran Torre de Santiago de Chile, que tiene 0,3 kilómetros. Son estructuras totalmente reales. Te hacen la pregunta: ¿cuántos metros más alta es la Torre Oriental que la Gran Torre de Santiago? Te están diciendo que esta torre es más grande y qué tan grande es. Entonces, cuando a ti te dan dos estructuras que tienen unidades diferentes, la principal clave para poder comparar y decir cuál es más grande es convertir las dos a la misma unidad. Ahora, como te están haciendo la pregunta en metros, mira que la pregunta aquí está en metros, entonces debes convertir las dos unidades a metros. Casi que es obligatorio que hagas eso. Entonces, ¿esto cómo se convierte a metro? El hectómetro es una unidad que es múltiplo, es decir, es más grande que el metro. Como es una unidad más grande y voy a pasar a una unidad más pequeña, multiplico o corro la coma. Como para pasar de hectómetros a metro necesito correr dos ubicaciones, pues corro la coma a 2 lugares. Es decir, esta torre que está en China tiene una altura aproximada de 468 metros, si hiciera la conversión. Y la torre de China también tiene una unidad que es múltiplo del metro, es decir, es más grande. Y como es más grande, necesito multiplicarla la cantidad de lugares que me muevo. Para mover de kilómetros a metros, necesito moverme 3 lugares. Por lo tanto, corro la coma 3 lugares, en este caso hacia la derecha, porque me muevo una unidad más grande a una unidad más pequeña, dándome como resultado 300 metros. En resumen, esta torre tendría 468 metros y esta torre tendría 300 metros. Ahora sí, pueden responder y comparar. Esta tiene 468 y esta tiene 300. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que tienen que hacer en el punto 2, que vale 5 puntos. Si se sabe que el edificio más alto del mundo, y de paso es real, es el Burj Khalifa, con una altura de 828 metros, busca por internet una imagen de esta torre. Entonces, bueno, vas a tu navegador de Google, ¿sí? Voy a colocarlo un momentico acá. Entonces, vienen a su navegador y ahí estaba, le dicen buscar. Les presento para los que no conocían el Burj Khalifa, que queda en Asia, ¿sí? Aquí tienen, pueden, si quieren, ahí dice que tomen una imagen del Burj Khalifa. Voy a coger, bueno, esta imagen es extremadamente grande, pero bueno, puedo coger esa que estoy tomando de acá y la van a pegar, por ejemplo, en esta parte que está aquí. Eso es lo que te dicen: copian y pegan la imagen. Ya la he copiado y he pegado. Ese es el Burj Khalifa. Entonces te dice que busca por internet una imagen y agrégala aquí en este lugar. Dice, y 2, responde la pregunta: ¿cuál es la diferencia en decámetros entre su altura? La altura de esta estructura es
de 828 metros. Entonces, y los dos edificios, vas a comparar el Burj Khalifa con, voy a pasar esta imagen para acá, voy a ponerla justo aquí al ladito, listo, acá, algo como así. Obviamente el Burj Khalifa es mucho más grande, si hiciera una comparación, pero bueno, este tiene 868 metros, este tendría 468 metros y este tendría 300 metros. El detalle es que en este problema me toca convertir todo a decámetros. 868 metros, 468 metros y 300 metros. Entonces tu objetivo acá es pasar cada una de las medidas a decámetros. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Como tienes todo en metros, que es la unidad base de nosotros, de nuestro sistema, el internacional de unidades, pues simplemente tienes que convertir a decámetros. Como vas a pasar a una unidad más grande, y en este caso decámetro es la que está precisamente al lado de metro, mire que en la tabla, acá se puede ver, aquí está el metro y el decámetro está justo al lado de esa. Entonces simplemente pues vas a correr la coma un lugar, en este caso hacia tu izquierda, por lo cual te va a quedar 82,8 decámetros, 46,8 decámetros o 30 decámetros. Y ahí pues ya sí puedes comparar. Recuerda que aquí te toca comparar el Burj Khalifa en decámetros con esta torre y luego el Burj Khalifa con la Torre de Santiago de manera independiente. Mira que dice con los dos edificios. ¿Listo? Eso sería el tercer punto. Muy sencillo. Dice la pregunta 4 y 5. Observa esta figura. Entonces te dan un terreno. De acá a acá hay 27. Estos lados son paralelos. Si aquí hay 8, pues aplica un poco la lógica. Desde aquí hasta acá hay 27. Si de aquí a aquí hay 8, pues de aquí a aquí debe haber algo, que no voy a decir cuánto vale, para que piensen un poco. Y lo mismo ocurre acá con Y, muy fácilmente lo pueden sacar. Si de acá a acá hay 26 y de acá a acá hay 17, entonces ¿cuánto hay en este pedacito que equivale a Y? Entonces, primera pregunta muy sencilla, ¿cuánto vale eso en metros y cuánto vale esto en metros? No deben hacer ningún cálculo, analicen que todas las medidas que les están dando están en metros, por lo tanto no necesitan, digamos, hacer conversiones para responder la pregunta 4. Más sin embargo, para la pregunta 5 te dicen que cuál es el perímetro. Entonces la clave aquí es el perímetro. Les recuerdo que el perímetro es la sumatoria de las fronteras, es decir, es sumar 17 más 27 más 26 más 8 más Y, ya lo han calculado en el punto 4 en este, más X. Cuando se suma todo eso, eso es el perímetro. Ese perímetro, si lo hiciesen así, les quedarían metros. Pues luego deben convertir de metros a yardas, porque le están pidiendo el perímetro de esta unidad en yardas. Te recuerdo que eso lo pueden buscar a través de diferentes medios, ver los videos que se dejaron, o aquí mismo en este libro que les he cargado en la parte de longitud, van a encontrar las equivalencias. Por ejemplo, acá están, de una yarda. Una yarda equivale a 91,44 centímetros, es decir, una yarda es casi un metro, para que se hagan una idea más o menos de qué tan grande es un metro. En este caso 91,44 centímetros. Entonces con ese patrón usted hace la conversión y hace como una regla de 3, ¿sí? Es decir, si el perímetro me dio tantos metros, entonces puedo convertir eso a centímetros. Si quieren hacer este patrón, miren que este patrón está en centímetros. También hay otra manera que pueden conseguir por internet, y es que una yarda, que es esto, equivale a 0,91 metros. Una yarda equivale a 0,91 metros. Entonces también pueden utilizar ese patrón, dado que como las unidades acá la tienen en metros, pues pueden hacer la conversión directa. Lo pueden hacer de muchas maneras, convierten a centímetros y luego a yarda utilizando la guía del libro, o pueden convertir directamente de metro a yarda con la relación que les estoy dando, que es 0,91 metros, ¿sí? Pregunta 6. El Gran Premio de la India es una carrera que compite el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se corre en el Circuito Internacional de Wood, cuya longitud es de 3,19. Ahí puse un puntico de más y es un solo símbolo. En este caso es la coma, 3,19 millas. Responde la siguiente pregunta: ¿cuál es la longitud de este circuito en kilómetros? Entonces, igual, una milla, para los que no lo sabían, equivale a 1609,347 metros. Si lo hicieras en kilómetros, equivale a 1,6 kilómetros. Es decir, una milla es un kilómetro y 600 metros, o 1609 metros aproximadamente. Entonces, aquí te hacen una pregunta y es si ese circuito tiene 3,19 millas.
tú puedes multiplicar 3,19 por lo que equivale a una milla y te va a quedar el total, en este caso en metros, y luego puedes convertir eso a kilómetros. Van a hacerlo de diferentes maneras y luego hacen la conversión o hacen la conversión y luego la multiplicación. Como sea que lo hagan, les va a dar el mismo valor. Recuerden que en este caso la respuesta debe estar en kilómetros. Pregunta 7. El Gran Premio de la India compite en Fórmula, se recorre en el circuito de Abu Dhabi. Aquí esta pregunta se me fue repetida. Sí, en lo que estoy viendo es completamente igual. Un error de pronto el momento en que armé eso, y bueno, de pronto se me pasó la revisión. 6 y 7. Gran Premio cuya longitud responde. ¿Cuál es la longitud de este circuito en kilómetros? Sí, es la misma pregunta. Ahí de pronto me equivoqué, me faltó colocar, de pronto iba a colocar otra unidad, metro, decámetro, bueno, ahí se me pasó. Pregunta 8. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta el área rellenada en color verde de la siguiente figura, en donde deberás calcular de esta figura usando las unidades de medida que se te indican. El objetivo de este punto es que tú me indiques cuántas unidades de triángulo de esta manera hay y cuántas unidades de cuadrado de esta manera hay. Entonces, aquí, como por darle una pista, les recuerdo que un cuadrado, en este caso, como lo ven acá, estaría conformado por dos triángulos. Entonces yo o cuento cuadrados o cuento triángulos. Si cuento cuadrados, ya sé que los triángulos van a ser el doble. O si cuento triángulos, ya sé que los cuadrados van a ser la mitad de los triángulos. Yo les sugeriría que cuenten triángulos, colocan esa unidad aquí, o sea, cuántos triángulos contaron, y luego ese valor lo multiplican por 2 y lo colocan acá. Porque obviamente el cuadrado pues va a tener dos triángulos, ¿sí? Entonces usted puede contar, por ejemplo, darse cuenta que este cachito es un triángulo y cada cuadrito esto tiene dos. Yo podría contar 2, 4 triángulos, ¿no? 6, 8, 10 triángulos. Este pedacito aquí serían 11 triángulos, 12, y puedo contar, aquí serían 14, 16. Cada cuadrado suma dos triángulos. Yo les sugiero que sumen triángulos. ¿Cuántos triángulos tiene esta figurita? Es decir, recuerden que de cada cuadrado salen dos triángulos de esto. Entonces, cuenten los triángulos, los colocan acá y luego los cuadrados, pues ya van a saber que en este caso la cantidad de cuadrados es la mitad de triángulos, porque van a ver el doble de triángulos, ¿sí? De pronto me confundí un poquito ahorita. Recuerden que el cuadrado, como se aprecia acá, va a tener dos triángulos, es decir, van a haber más triángulos que cuadrados. Me parece que ahorita pronto di la información contraria, ¿sí? Entonces, preguntas, bueno, dice la 9, 10, 11 y 12. Calcula el área de los siguientes polígonos. Entonces, desde esta parte, perdón, se me ha pasado a decirles, empieza el tema de área. Es decir, yo podría casi que pasar esto para otra hoja. Esto es otro tema, que es el tema de áreas. De aquí hacia allá es el tema de longitud y de aquí hacia abajo es el tema de áreas. Esto tiene que ver con área. Un concepto intuitivo de área es contar la zona que ocupa determinada figura o objeto. En este caso, esta figura que me están dando. Ahora, aquí te preguntan que calcules el área de lo siguiente en centímetros cuadrados. Entonces, la sugerencia para cada uno de estos problemas va a ser que primero conviertan todo a centímetros. Cosa que han tenido que dominar de la primera parte de este taller, y la tiene que tener clarísimo cómo convierte metros a centímetros, que es muy fácil, ¿no? Porque en el caso de metro a centímetro es correr la coma 2 lugares hacia la derecha, o como voy a pasar una unidad más grande, una más pequeña, multiplico por 2. Entonces primero haga la conversión. Entonces, ¿cómo calculo el área de un triángulo? ¿Cómo calculo el área de un rectángulo o un cuadrilátero? ¿Cómo calculo el área de una figura regular? ¿Sí? En este caso un pentágono, un hexágono. Lo pueden mirar en algunos de los videos que he cargado, o te recuerdo que en las páginas que hemos cargado acá en el libro, que se han descargado, que es en la parte de áreas, van a poder encontrar aquí en la primera paginita esto. Mire, aquí están una de las figuras más básicas de la geometría. Es importantísimo que así que esto lo lleven de memoria el resto del bachillerato y si pueden de su vida. Entonces, un rectángulo siempre va a ser, para calcular su área, qué tanta superficie se gasta, multiplicar su alto por su ancho, o ancho por base, base por altura. Bueno, hay varias maneras en internet, es lo mismo. Siempre un triángulo va a ser base por su altura dividido en dos, independiente del triángulo que sea, donde la base y la altura son líneas perpendiculares, como se indica acá.
Y esto que de pronto es un poco nuevo para ustedes, de pronto es lo nuevo porque esto se sobreentiende, ya lo han manejado en primaria, es que un polígono regular que tiene lados iguales y ángulos iguales como este, lados iguales, ángulos iguales, el área se calcula muy fácil, parece la de un triángulo. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué es el perímetro? Ya lo saben, es sumar los bordes o las fronteras de esa figura, los extremos, lo que hay, suma todos los lados, ojo. ¿Y qué es la A? ¿Qué es el apotema? Es la distancia que hay del centro de ese objeto hasta la mitad de cualquiera de sus lados. Entonces, no se asusten porque realmente estos problemas son muy sencillos. Base por altura, pero recuerden que cada unidad debe estar en centímetros. Antes de hacer las operaciones deben primero convertir a centímetros porque le están pidiendo que la respuesta debe estar en centímetros cuadrados. Entonces, aquí primero conviertes a centímetros y centímetros, luego multiplicas. En este caso, que es el de este pentágono, te están diciendo que el lado tiene 3 decímetros. Tienes que convertirlo primero a centímetros. Como decímetro más grande que centímetro, esto equivaldría a 30 centímetros. Entonces, 30 centímetros te están diciendo que, por ejemplo, la apotema, que es esto, tiene 2 decímetros. Es decir, lo pasas a centímetros, 2 decímetros pasado a centímetros, te va a dar 20 centímetros. Entonces, esto tiene apotema 20 centímetros y lado 30. Recuerden que el área de esto es perímetro. Lo voy a pasar acá otra vez. Perímetro, mírenlo acá, por apotema sobre 2. Entonces, perímetro sumas 30 porque es en centímetros, más 30, más 30, más 30, 5 veces, daría 150 centímetros. Lo multiplicas por el apotema, que es 20 centímetros, y lo divides en 2. Ese sería el área. Y lo mismo haces acá, pero primero tienes que convertir 0,8 metros a centímetros. Como vas a pasar de metro a centímetro, necesitas correr la coma 2 lugares. Entonces, esto te daría 80 centímetros, es decir, el lado de este sería 8. Bueno, hacen la conversión. El apotema este dice que tiene 60 milímetros y lo vas a pasar a centímetros. Entonces, como lo vas a pasar de milímetros a centímetros, de una unidad más pequeña a una más grande, divide o corre la coma hacia la izquierda. Te quedaría que el apotema tiene 6 centímetros y en el caso esto, al correr 2 lugares, te va a quedar 80 centímetros. Y hacen el cálculo de cuánto es el área de esta figura, ¿sí? Perímetro, es decir, suman esto más esto 6 veces, lo multiplican por el apotema en centímetros y dividen en 2 y esa es la respuesta. Recuerden que aquí todas trabajan las unidades, son centímetros cuadrados, tienen que decir que la respuesta es centímetros cuadrados. Una reserva natural tiene las medidas que se muestran en la figura. Responde la siguiente pregunta: ¿cuántas hectáreas tiene la reserva natural? Entonces te preguntan por una unidad que uno conoce como agraria, una unidad muy usada nosotros acá en Colombia, que es la hectárea. Entonces, por darle pistas sobre este problema, entonces te dicen que esta zona forestal cuánto tiene. Aquí les dejo, la idea es que piensen un poco cómo lo harían. Decirles que recuerden que esto es un cuadrado, en este caso se ve que tiene 60 metros más 120 metros, es decir, de aquí a aquí hay 180 metros y de aquí a aquí hay 180 metros. Y usted tiene que encontrar cuánto es esa área. Esto no se calcula como con una fórmula mágica, tienen que pensar un poco y decir, bueno, bueno, y de esta manera obtengo el área. Ahora, la respuesta que te estamos pidiendo acá, te la estamos pidiendo en hectáreas. Entonces, no se compliquen. Simplemente recordarles que en este mismo libro que han descargado, en la parte final van a encontrar las unidades agrarias y más adelante acá, y se van a dar cuenta que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados o a 1 hectómetro cuadrado. Una hectárea, para ustedes que se hagan una idea, es un terreno que tiene 100 metros de ancho y 100 metros de fondo. Para que se hagan una idea, es como si cogieras una cancha de fútbol, acá están las porterías, y la hicieras así, y eso mismo fuera el fondo que tuviera ese terreno. Es un cuadrado que tiene 100 metros por 100 metros. Ese terreno de 100 metros por 100 metros se le conoce como una hectárea. Cuando tú multiplicas 100 metros de frente por 100 metros de fondo, eso te da lo que están viendo en pantalla, 10.000 metros cuadrados. Es decir, una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Y esa es la clave para poder resolver este problema. Porque para esto, primero hacen el cálculo en metros, es lo que les sugiero. Y luego, esa cantidad de metros cuadrados, pues ya saben que tienen que dividirla por 10.000, que es lo de una hectárea, y ahí les va a decir cuántas hectáreas tiene esta zona natural, bueno, parque natural protegido, que me dice acá, reserva natural.
Punto 14. El Parque Agroecológico Merecuré del Meta Real cuenta con un terreno de 600 hectáreas. Es decir, en metros cuadrados sería multiplicar 600 por 10.000 metros cuadrados. Eso te daría un valor considerable y eso es lo que tienen que preguntar. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Entonces, aquí la respuesta es en metros cuadrados. Deben convertir, hacer el cálculo en áreas, o sea, hacer su conversión en metros cuadrados para poder, pues obviamente responder algo muy sencillo, simplemente aplicar la conversión. Recuerden que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados y ahí pues le obtienen el resultado. Preguntas 15 y 16 son las dos últimas preguntas. Se basan en base a esta imagen. Sí, tienen como una especie de, se muestra un espacio destinado a cuidado de caballos de un zoológico. Tiene 0,034 kilómetros. Es un rectángulo, un cuadrilátero, y en el otro tiene, o un paralelogramo, como les dirían algunos, 5.700 centímetros. Entonces la respuesta correcta es ¿cuál es el perímetro de ese establo? O sea, cuando tú sumes eso, sumes ese lado y sumes los cuatro lados, ¿cuánto daría? 810 decímetros, 910 decímetros, 1620 decímetros o 1820 decímetros. Esta pregunta es de longitud y esta pregunta es de área. Y mire que las dos están relacionadas con un mismo problema. Aquí deben encontrar cuál es la respuesta correcta. Si analizan, todas las respuestas están en decímetros. Entonces la sugerencia sería que conviertan cada medida esta a decímetros y luego multiplican los dos y van a saber si es la A, la B, la C o la D. Que de paso es la justificación, que es como el proceso. Y pregunta 16. ¿Cuáles de las siguientes expresiones representa el área? Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Miren que todas hay una multiplicación acá, pero deben saber si es la A, la B, la C, la D. Solo hay una correcta y obviamente pues tiene, estas están en decámetro, estas están en decrámetro y estas están en centímetros. Deben encontrar cuál es la respuesta. Eso ha sido todo por hoy. Los invito en este taller que arranquen a trabajar de una vez esa semana y no se dejen coger porque, sobre todo si tienen falencia, porque si no, después se les va a dificultar y no van a poder terminar la actividad a tiempo. Recuerden que tienen tenemos las clases virtuales y aparte pues la idea es que vayan trabajando y lleven dudas que tengan de esto a las clases que vamos a tener este jueves y el siguiente jueves. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.